Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Vladi. Hoy continuamos con este segundo año del estudio de las porciones semanales, tal y como el apóstol Jacob en el capítulo 15 de Hechos dijo que nosotros los que veníamos del lado no judío deberíamos de hacer para ser instruidos, y esa es precisamente nuestra intención, que año con año vayamos develando y vayamos profundizando en las escrituras de cómo es que debe ser la vida creyente. De eso habla el Pentateuco, cómo es que la vida creyente realmente es. Y con esto, con este saludo muy efusivo, también me gustaría pedirle que me acompañara a hacer una oración para que entreguemos este tiempo a nuestro buen Dios. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque desde siempre tú nos has guardado, nos has cuidado. Hoy llegamos aquí para estudiar y pedimos tu guía, tanto en mis palabras como en lo que se pueda conectar del otro lado de esta pantalla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues estamos muy contentos. Entonces, hoy nos toca la porción de Hayé y Sara. Esto quiere decir las vidas de Sara, realmente está en plural y comprende desde Bereshit, o sea, Génesis 23:1 hasta el 25:18. La semana pasada veíamos la porción de Vayera, pero no vamos a introducir esta porción como empieza a ser nuestra costumbre este año, con lo que ocurrió, con lo que hablamos la semana pasada, sino con lo que hablamos el año pasado, en donde vimos ya esta porción de una manera introductoria y ahora avanzamos y damos pasos. Habíamos visto entonces que la vida de Sara estuvo distribuida en estaciones, eso lo vimos el año pasado, por eso el plural, las vidas de Sara. También vimos que no estuvo cuando ella murió, su esposo no estaba con ella. Y el año pasado también aterrizamos en una negociación en donde Abraham está comprando un sepulcro porque él no está dispuesto a arriesgar la vida futura. Es decir, él sabe que él será el recipiente de la resurrección. Esto es lo que ser bendecido significa en la escritura. Y por ende se asegura ni siquiera de un pedazo de tierra para vivir, sino una cueva para morir. Y también vimos que esta cueva, el precio fue impresionantemente alto, ya que el dueño, cuando le dice, ¿qué es eso entre tú y yo?, le pide en quetzales guatemaltecos a fecha de hoy, podríamos pensar unos 24 millones de quetzales o 240 salarios mínimos de este país. En dólares americanos sería unos 3 millones de dólares, pero lo que vemos es que Abraham está dispuesto a asegurarse el futuro, pero no cualquier futuro, el futuro cuando seamos todos resucitados. Este es nuestro punto de partida y terminábamos el capítulo 23. Vamos a empezar en el capítulo 24 y yo le invito a leerlo conmigo, recordando que el nombre del libro es Bereshit y ese es el que usamos, y entre paréntesis le pongo Génesis para que usted vaya haciendo esa conexión. Y dice así, el versículo 1. Abraham era viejo, entrado en días, y el Señor lo bendijo, es decir, lo insertó en todo. Y es que el hecho de ser adoptado por Dios lo hacía alguien injertado para la vida eterna. Pero entonces eso implicaba que el propósito que él tenía que cumplir acá, como el padre de la fidelidad, él tenía que ser una persona de mucho recurso, y eso está diciendo el versículo. Ahora bien, vamos al 2. Dice, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Algunos han pensado que la parte baja del muslo se refiere al área de los genitales, y así se lo han entendido, y puede ser una referencia, pero realmente tiene que ver con la suavidad de estar cercano de los glúteos. Por lo tanto, esta parte donde pone su mano el siervo es en la parte externa del muslo, cercano donde ya empieza la pierna a estar suave.
Versículo 3. Y te haré jurar por o en el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Verso 4. Sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y me parece muy importante que en este capítulo, que es conocido como el capítulo de la búsqueda de la esposa de Isaac, me parece muy importante introducirlo con la cosmovisión de Abraham. Es decir, que la misma forma como él había determinado que no podía arriesgar el futuro para tener un lugar donde descansar su cuerpo, porque él sería un receptor de la resurrección, tampoco iba a poder poner en riesgo sus generaciones, porque él sabe que por su simiente, la cual es el Mesías, todo esto tiene que existir. Y entonces él no se va a arriesgar que las cananeas, que son personas politeístas, que son personas idólatras, puedan afectar esta parte. Pero ¿qué de Isaac? Porque en este momento Isaac no es un niño, él ya es un hombre de 40 años. Y él está dispuesto a aceptar, él está dispuesto a seguir la voz de su padre, que en este caso también es la voz de Dios. Y nosotros debiéramos de saber que esta conexión es importante. Si un padre teme a Dios, es creyente, es el mejor consejero de un hijo. Y cuando el padre dice, ese muchacho, esa muchacha no te conviene, los hijos deberían de escuchar. Y algo de esto va a ser mi tema. Pero lo que quiero establecer es que es una misión generacional en la cual tanto padres, en el caso de Abraham, como hijos deben de aprender a ver y buscar la voluntad de Dios. Hoy en día, en nuestra cultura, más que una forma de verlo así, nos dejamos ir por las emociones, por los sentimientos, por las apariencias. Y bueno, a veces le logramos pegar, gracias a Dios, pero a veces esto no es suficiente y nos metemos en muchos problemas y arriesgamos el futuro. Y Dios ha dejado todo un manual acá para que eso no suceda para nosotros. Ahora, esta enseñanza la quiero enfocar en dos partes. Quiero extraer desde la búsqueda de una esposa para Isaac que esta mujer nos enseña se enmarca que es un prototipo de Miriam, la madre terrenal de Jesús. Y quiero establecer un punto ahí con Miriam acá que pienso que va a ser muy importante, especialmente en estos días en donde muchas personas empiezan a conocer ya un poquito de hebreo, y hay ahí algo que quiero tocar. La segunda parte, pues por supuesto, es cómo apoyar a nuestros jóvenes a encontrar pareja de su mismo yugo, porque eso es lo que Abraham e Isaac y el siervo se ponen de acuerdo. Vamos a empezar entonces con la primera cosa, y para esto quiero tocar el profeta Isaías, quiero leer el profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, en donde dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. La Virgen, traducen, y yo puse la palabra hebrea alma, concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Quise tocar este tema primero porque recientemente y en mis deseos de estudiar, hemos escuchado muchas voces, y una de las voces que escuchábamos me llamó la atención. Al leer este pasaje decía que la palabra alma, que han traducido virgen en este pasaje, no es necesariamente una virgen. Y se cuestionaba, porque no era una voz creyente en Jesús, se cuestionaba una voz profesional, histórica y letrada, pero sin la luz del Evangelio. Se cuestionaba entonces que Miriam pudiera ser, no fuera virgen. Sin embargo, si esto es así, la idea que viene detrás de esto entonces es que Jesús no tuvo una concepción virginal y por lo tanto sería hijo de un hombre, y esto es algo que nosotros definitivamente no podemos aceptar. La palabra virgen en hebreo es la palabra betulá,
Betulá. La palabra alma, que es la que se usa acá, no es virgen, es una persona joven, no necesariamente virgen. Pero entonces cuando traemos esto a la paleta, uno dicen, o podrían llegar a decir, ya ve, alma no es virgen. Virgen es Betulá, por lo tanto no era virgen, no estaba hablando de una profecía de Jesús, sino está hablando de una esposa de Isaías. Para desvirtuar esto, este pasaje es impresionante y es lo que quiero hacer con usted en esta oportunidad. Entonces vamos a leer algunas descripciones de las de tres palabras realmente. Dos ya hemos mencionado: alma, que es joven, y Betula, que sí efectivamente es virgen. Pero hay una tercera palabra que también entra a la narrativa en nuestra porción. Vamos a Génesis capítulo 24, versículo 14. Ahí dice, hablando por supuesto de Ribca o Rebeca en castellano, que sea la joven Naará. Le coloqué yo ahí la tercera traducción en referencia a Rebeca. A quien yo diga, esta es la oración de Eliezer: por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda: beba. También daré de beber a sus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces acá encontramos una tercera palabra. La palabra Nara, que es como en hebreo moderno, eso sí, ya del siglo XXI, se dice muchacha o joven. Naar para varón se refiere precisamente a una persona de edad joven, menor a los 20 años, vamos a decir, pero un joven. Y en la Biblia tiene una connotación. Esta persona tiene un propósito o un servicio que cumplir. De hecho, una buena traducción podría ser una persona subordinada. Este fue el caso de José, que era subordinado de sus hermanos. La palabra Naar. En el caso de Rebeca acá, es una muchacha que está subordinada por su familia a hacer traer el agua. A esto es lo que se refiere. Sigamos leyendo. Versículo 16. La joven Naara era muy hermosa. Y luego da otra descripción. Virgen, Betulá. ¿Puede una Naara, una persona que tiene una misión ser virgen? Lo puede ser. Y entonces sigue enfatizando: ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. O sea, ella era una Betulá y virgen, pero era joven. Ok, adelantamos ahora hasta el versículo 43. Y este nos dice: yo estoy aquí parado junto a la fuente de agua que la doncella Alma, que salga a sacar agua, a quien yo diga, le ruego que me dé un poco de agua de su cántaro. Ahora él está contando la historia de lo que ya ocurrió a la familia. Y lo que dice es que la doncella, o sea, Alma, y ahí se refiere a Rebeca como una Alma. Y entonces podemos ver que la palabra Alma, aunque quiere decir joven, de edad corta, también puede ser una virgen y puede usarse intercambiablemente. Entonces, cuando regresamos a Isaías y vemos la profecía de que una Alma, por supuesto, era una joven que también podía ser virgen, y esto era importante para mantener la concepción virginal de nuestro Señor, porque Él no podía ser humano, no podía descender de un hombre, porque era Dios mismo, y el hecho de descender de un hombre lo hubiese hecho pecador. Y creo que nosotros debemos, y digo esto como algo muy importante, de aprovechar toda la escritura para ver que se complementa, que no se contradice, y si hay algo que se está contradiciendo del Testamento de los Antiguos con el Evangelio, tenemos que preguntarnos si no lo estamos entendiendo bien, porque estos dos gozan una perfecta armonía cuando se lo lee con los ojos de Jesús, con los ojos de Pablo, con los ojos de la gente que lo ha escrito. Y por eso nosotros decimos que
No podemos aceptar que vengan de ningún lado a menospreciar al Evangelio, pero tampoco podemos aceptar que alguien venga y nos menosprecie el Antiguo Testamento. Muy bien, esta es la primera enseñanza que yo querría dar. Y se me hacía muy importante porque a partir de lo que aquí vimos, a mí se me prendió este foquito. Ahora bien, vamos entonces a entrar a nuestro segundo tema, y es cómo poder apoyar nosotros a nuestros jóvenes en que ellos puedan hacer buenas decisiones en esta decisión que es una de las más importantes de la vida: con quién compartir la vida, con quién me voy a casar. Y vamos a tomarlo la lectura desde el versículo 3 nuevamente, y ahí dice: y te haré jurar por o en el Señor, el Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que, verso 4, irás a mi tierra. Mis parientes tomarás mujer para mi hijo Isaac. El punto de partida que yo quiero enfocar ahora con todos y cada uno de ustedes es, en primer lugar, los padres deben de ser parte de este proceso. No podemos entregar ese proceso exclusivamente a los hijos, sino que tampoco podemos decidir por ellos, por supuesto. Pero debemos de acompañar a nuestros hijos en este momento tan importante en el cual ellos están buscando, ya sea las jovencitas o los jovencitos, a esa persona que les va a acompañar en la vida. Y vemos que Abraham estaba muy preocupado de con quién iba a casar a su hijo. Y repito, Isaac ya era una persona de 40 años de edad. Él pudo haberse rebelado, pudo haberse sublevado, pudo haber dicho: yo ya soy una persona mayor, yo no tengo por qué hacer caso, ya me quiero casar. Pero no, él sabía que era simiente, y nuestros hijos tienen que entender eso. Tienen que entender que son simiente de Dios, y que no por el hecho de vivir en un mundo que se rige, que se dirige por impulsos, ellos no van a tener a los padres acompañando. Nuestros hijos necesitan nuestra sabiduría, necesitan nuestra cosmovisión, necesitan nuestro consejo de las cosas que nosotros veamos. Y la segunda cosa, como punto de partida, que quiero dejar acá, es que el yugo debe ser igual. Debe ser el mismo yugo. ¿Y qué quiere decir la palabra yugo? Esto quiere decir el sistema de creencias de Dios. Si nosotros casamos a nuestros hijos con alguien de idolatría, habremos fracasado. Tenemos que empezar ese trabajo para que nuestros hijos comprendan que necesitan, no pueden casarse con un cananeo, porque su vida va a ser miserable, porque ellos son luz, porque los nietos vendrán a un mundo dividido. Las relaciones en donde uno es creyente y el otro no lo es son demasiado difíciles y casi nunca funcionan, casi siempre terminan mal, y por supuesto los hijos viven muchos problemas. Dios está intentando evitar este dolor, y tanto los padres como los hijos debemos de saber que nuestra semilla es importante. Nuestros nietos, no solo porque los amemos, no solo porque los querramos, no solo porque queramos ver bien a nuestros hijos, sino porque son la esperanza de este mundo. Son la esperanza de la tierra, que la tierra necesita saber que nosotros representamos a Dios, que llevamos a Cristo en nuestro corazón, y que somos responsables de que esa fidelidad, la de Dios, se preserve. Esto debe ser algo muy claro para nosotros, y ya tocaremos un poquito más de esto dentro de unos momentos. Leamos otra porción del versículo 10 al versículo 14, me parece que es. Y dice así: 24:10. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. El siervo, verso 11, hizo que se rodearan los camellos afuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora que las mujeres salen por el agua, las Naharot, las que llevan el encargo de llevar agua a la casa. Era el mecanismo de bombeo de ese entonces. Versículo 12 dice: y dijo:
oh Señor Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Verso 13. Yo estoy de pie junto a la fuente de agua, a las hijas de los hombres de la ciudad, y las hijas, perdón, de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. O sea que la joven a quien yo diga, que sea que la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y responda, beba también, daré de beber a sus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y esta porción tiene dos cosas muy interesantes. La palabra el pozo o la fuente de agua que veíamos allí en el versículo 13. Nosotros tenemos que aclararnos algo. En el mundo antiguo, todos los pozos, todas las fuentes de agua, como se les llamaba, ojos incluso de agua se les llamaban, eran lugares sociales en el Antiguo Testamento. Era un lugar donde las personas intercambiaban opiniones, intercambiaban un tiempo porque se reunían. Esta es un ejemplo magnífico de esto, porque se reúnen, esperan a que esté todo el mundo y luego empiezan a dar de beber al ganado. Y ese tiempo era un tiempo social, muy parecido a las redes sociales hoy en día, salvando las distancias, por favor, por supuesto. En el caso de Abraham, Abraham era una persona que aprovechaba este tiempo para dar testimonio de Dios. Cuando nosotros vemos que a Abraham y a Isaac le cerraban pozos, en versículos, lo veremos o se lee esto aquí mismo en Génesis, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando los siervos de los reyes que los rodeaban cerraban pozos, era como que hoy en día se estuviera cerrando un lugar de testimonio, se estuviera cerrando una iglesia, se estuviera clausurando un canal de YouTube creyente. Porque eran los lugares en donde los creyentes en Dios, Abraham, Isaac y Jacob, y vemos que los pozos están relacionados siempre a sus vidas, daban testimonio. Los patriarcas siempre dieron testimonio del Dios verdadero, del Dios único. Entonces el hecho de que Eliezer, que es una persona que fue ganada por Abraham, o sea, más que un siervo, un discípulo, empiece yendo a este lugar, es porque él sabe que si Abraham tiene ello, seguramente a este pozo también va a ir alguien de las mismas creencias de Abraham. En función de nuestros muchachos, nosotros hemos de propiciar que ellos no sean espías secretos de sus creencias, sino que puedan compartir sus creencias. Debemos de enseñarle a nuestros muchachos, quizás no a estar orgulloso de compartir de su fe, como se dice, pero sí que es una necesidad y que es un mandamiento y que es muy necesario para los hijos de Dios hablar, no avergonzarse de lo que creen, hablar de la palabra de Dios, especialmente en un mundo como ellos. Y por eso lo decía hace un momento, y vamos a hablar un poquito más de esto, y no me refiero a que nuestros hijos tengan que buscar pareja exclusivamente en la iglesia, porque hay iglesias que no pueden darse este lujo, aunque mejor si las encuentran ahí, por supuesto. Las congregaciones deberíamos de propiciar esto para que se casen entre ellos y podamos guardar y preservar la semilla. Pero más que eso, yo me refiero a enseñarles a nuestros hijos a ser expositores de su fe en Jesús, a que ellos puedan compartir cuando vean alguna moda humana e irse por lo LGTB, que puedan decir, no, la Biblia dice varón y hembra, o hombre o mujer, pero qué anticuados sos, no me importa, yo voy a compartir porque yo pienso eso, y debemos nosotros de pensar que hemos sido demasiado tolerantes y hemos aceptado también que aquellos que piden la tolerancia son los que menos tolerantes son cuando se cuestionan sus formas de vida o sus pensamientos. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos
a que ellos expongan, a que claramente no puedan llamarle bueno a lo que está malo, a que denuncien, a que digan, no, yo no puedo creer en esto. La Biblia dice, yo creo en la Biblia. Si nosotros exponemos a nuestros hijos a esto, mucha gente, muchos malignos que quizás andan detrás del corazón de nuestros hijos, especialmente el maligno principal, Satán, se van a hacer un lado, se van a hacer un lado. Y Dios, que está en el negocio, por llamarlo de una manera, de hacer conexiones, de preservar generaciones, va a traer a la persona indicada. No permitamos que nuestros hijos, por falta de expresarse, decir quién ellos son en Dios, puedan toparse con personas que nunca debieron de haberse topado si ellos hubieran usado el filtro de su propia creencia, de su propia fe, de lo que Dios les ha llamado a hacer. Esto en primer lugar. Enseña a sus hijos a exponer su fe en Jesús. Cuando encuentren eco en alguien más, estarán en buen camino. La segunda cosa a la cual quiero llamar su atención es la oración de Eliezer. Por favor, note que la oración de Eliezer no es cualquier petición. No pide algo fácil, sino que lo que él está pidiendo es que la persona que llegue y que él le pida agua, que le diga, sabes que voy a darle de beber a tus camellos también. Un trabajo de mucho tiempo, de horas. Cuando nosotros nos encontramos ante una situación como esta y hacemos o pedimos la ayuda de Dios de esta manera, podríamos estar tentados a hacer una oración. Señor, si el sol sale mañana, eso quiere decir que tal cosa. Señor, si no llueve en época seca. Señor, si llueve mañana en época de lluvia, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos es que la oración de Eliezer fue una oración muy específica y muy difícil de responder. Que hubiera sido una guía para él, esta no es. Y si Dios, que estaba detrás del asunto, Dios que está apoyando, condujo por supuesto a Rebeca en ese preciso instante y la estimuló a que ella diera de beber el agua a los camellos. Pero si esto no hubiera pasado aquí y Eliezer hubiera llegado y hubiera dicho, deme de beber, y la muchacha no le da, sabía que no era. O le da de beber pero no ofrece para los camellos, hubiera sabido que no era. Lo que estoy tratando de decir es que no debemos de poner tan fáciles este tipo de cosas, sino debemos de esforzarnos por, cuando estemos en esa posición, tener una perfecta claridad de la voluntad de Dios. Muy bien, dos aspectos más quiero señalar que van a ayudar a nuestros jóvenes a emparejarse. Vamos a ir al versículo 15, 24:15. Dice así: y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Versículo 17. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé de beber o a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, versículo 21, el hombre observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Precisamente la respuesta de su oración. Ahora, lo que yo quiero resaltar más que nada es una cualidad femenina. Una cualidad femenina, aunque por supuesto esta cualidad también incluye al varón. Y es la cualidad de la bondad. Cuando a ella le piden agua para beber, ella se forma una idea de lo que está pasando. Ella hubiera podido no ver, cerrar sus ojos y decir, sí, tome agua.
Pero cuando se da cuenta que este hombre llega con un conjunto de camellos, a ella le nace. Dentro de ella había una bondad, y yo sé que hemos enseñado que no hay bondad del hombre a menos que Dios la ponga, y eso es así. Por lo tanto, como estamos hablando de un mismo yugo, del yugo de ser creyentes, una de las características más importantes es el fruto de la bondad en la mujer. Cuando una persona, especialmente una mujer, pero por supuesto yo recuerdo que esto incluye también a los hombres, está dispuesta a ir más allá de lo que se le pide, es un buen material. Es un buen material para esposa. Más que la belleza interior, porque esta caduca, la bondad interior, la belleza interior debe ser el primer aspecto en la cual un hombre debería de fijarse. Yo digo esto porque es muy fácil para nosotros los hombres el irnos con las hormonas, el irnos con los gustos, el irnos por la apariencia física. Pero jóvenes, debiéramos de aprender a buscar en las personas con las cuales queremos compartir la vida una bondad, una forma de ser como Dios. Y esto me recuerda dos versículos. El primero está en Proverbios 31:10. Y ahí dice, mujer de guerra. Yo sé que nos han traducido mujer esforzada, mujer valiente, también virtuosa es la palabra que estaba buscando. Pero la palabra es shahail, o sea, es una mujer que se puede ir a la guerra. ¿Cómo así? ¿Quién la hallará? Dice, el valor de ella es mucho más que el de las joyas. ¿Qué está tratando de decir la escritura? Que hay una mujer dispuesta a ensuciarse las manos, a trabajar, a sacar el proyecto adelante con disposición y bondad interna. El otro pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en el Sermón de la Montaña. Mateo 5:41 dice de la siguiente manera: y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. La bondad en el corazón de una dama es quizás el indicador más importante, según esta escritura, de lo que puede pasar. Por supuesto que ella cumplía con todas las demás, los demás requisitos. Era hija del hermano de Abraham, era de la simiente, no era idólatra. Su hermano sí lo era. Era una persona temerosa de Dios. Pero quiero resaltar, ya cuando están en el mismo yugo, el aspecto de la bondad. Ahora vamos a ver una última característica, y esta está más enfocada al varón. Y se desprende ya una vez que Eliezer aborda a la muchacha y le dice, yo me voy a quedar en tu casa y veamos y hagamos esto. A partir de ese momento ella lo invita a su casa, o él va a su casa, porque tiene que hacer un pedido formal. Y el pedido formal que va a emplear Eliezer es lo que quiero leer, y nos adelantamos al versículo 34, 24-34, y dice ahí, soy siervo de Abraham, comenzó a decir, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor. O sea, Dios ha bendecido en gran manera a mi Señor, que sean, ya, pero mi Señor es Isaac también, que se ha enriquecido, le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi Señor, le dio un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado todo lo que posee. Aquí está, ¿verdad? Entonces, hablando de Abraham, pero ahora, a pesar de que Abraham va a tener más hijos, a pesar de Ismael, porque hay un propósito, porque esta es la semilla escogida, por la semilla, entonces Dios dirige a Abraham a darle a Isaac todo lo que posee. Versículo 37. Mi Señor me hizo jurar, no tomarás mujer para mi hijo de entre las familias de los cananeos en cuya tierra habito. 38. Sino que irás a la casa de mi padre y mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo. Importantísimo entonces, no solo es un hombre, Abraham,
que no está dispuesto a mezclarse, y por ende Isaac también, pero también es un hombre serio. Esta no es una mera emoción, es que esto es un propósito que sobrepasa la vida de Isaac. Dios ha dado una promesa a Abraham, e Isaac forma parte de esa promesa. De hecho, él es el hijo de la promesa, pero la promesa es que por una simiente que es Cristo, todo esto tenía que existir. Isaac toma esa responsabilidad, pero también tiene esfuerzo propio y tiene la posibilidad de hacerse responsable de Ribca, de Rebeca. Lo que estoy tratando de decir es que esta cualidad muy importante en un hombre es que no solo se requiere de pasión, cariño, amor, a ver cómo salen las cosas, sino que el varón debiera ser una persona estable, de propósito, de visión, que deseara formar una familia como parte del propósito de Dios sobre él, para la tierra, para dejar un legado. Debe ser un hombre de proyecto, debe ser un hombre de propósito, ya lo dije. Un hombre que puede responsabilizarse por su descendencia, respetable. Esto no es fácil. Esto es un gran reto. Hoy en día los hombres, los varones, muchas veces somos muy inestables. Nos dejamos ir por una emoción. Y luego, a la hora de los problemas, a la hora de las circunstancias, vemos tantas madres solteras que tienen que luchar por su familia. Jovencita, más que buscar un gusto o lo que busques, busca una estabilidad. Busca un hombre que tenga un propósito de Dios y que quiera formar una familia contigo. Eso es quizás lo más importante, porque esto es lo que Dios le llamó a hacer, y que sea trabajador, que sea visionario. Apártate de los holgazanes. Apártate de las personas que no tienen sueños, ambiciones, porque no te harán feliz. Ha de ser un hombre de propósito. Ten cuidado, porque tú eres muy importante. Estos son los principios que yo encuentro en la Escritura, y creo que es importante que nosotros podamos sentar a nuestros jóvenes, platicar con ellos. Si usted es padre y tiene hijos en esta edad, envíeles este estudio y que lo vean. Y después de eso, abran una conversación. El capítulo 24 de Génesis, hay que leerlo con esta visión, con esta idea, con este prisma, para que ellos vayan a la formación de sus hogares con una mentalidad más que emocional, con una mentalidad bíblica, porque esa es una de las decisiones más importantes de su vida. Si su hijo no tiene esto, no tiene un deseo, háblele también, porque ha de entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Hoy en día ya no está de moda casarse, hoy en día ya no está de moda ser responsable, porque el mundo está yendo para otro lado. Pero nosotros, los creyentes, somos hombres y mujeres de propósito. Oro por sabiduría. Señor, yo te pido que tú tomes esta palabra que acabamos de compartir, que la trabajes en el corazón de los que la han escuchado. En primer lugar, si ellos están atravesando la necesidad de la misma, que tú los dirijas. Señor, que si se ha atravesado el hombre, la mujer que no es, haz algo por interrumpir eso, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Ayúdales, capacítales, para que busquen personas de propósito, creyentes de un mismo yugo. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Si los padres están viendo esto, dirige a los padres con sabiduría, saber que ellos tienen que ser parte del proceso. No pueden escoger, por supuesto, no son los padres los llamados a escoger, pero tampoco están llamados a quedarse callados, sino que tú has puesto una dirección en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, antes de terminar, no me resta más que extenderles una invitación para que nos sintonicen en nuestras redes sociales, le den me gusta,
y seguir a nuestras páginas de Facebook y de Instagram, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el cual tiene bastante contenido que puede ser de bendición para su vida. Los esperamos la próxima semana. Estaremos viendo la porción de Toldot. La próxima semana es la porción de Toldot. Ahora mismo le confirmo qué capítulos son. A ver, es del capítulo 25:19 al 28:9. Que esté muy bien. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.